Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Melissa Milanta, soy nutricionista clínica y oncológica de Pulso Corporación Médica. El día de hoy vamos a hablar sobre consejos para un verano saludable. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que en verano siempre se va a desordenar un poco nuestros hábitos de alimentación y sobre todo nuestros horarios, ¿no? Normalmente salimos a dar paseos a la playa, por ahí tenemos nuestros almuerzos familiares, y de todas maneras estas actividades van a ayudar a que no mantengamos nuestros hábitos de alimentación en orden. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros consejos para que podamos mejorar esto? El primero es que hay que tratar de mantenernos hidratados, ¿no? Consumo de agua, hidratación. Siempre debemos de consumir por lo menos de 8 a 10 vasos de agua diaria. Pero el agua también puede estar acompañada también de frutas, ¿no? Como la sandía, el melón, la naranja, ¿no? A veces llenamos un botellón y le ponemos fruta adentro, no necesariamente licuada, y nos da un sabor bastante agradable que nos invita a seguir consumiendo agua, ¿no? Jugos naturales también, con poca cantidad de azúcar, también están considerados dentro de la ingesta de agua. Pero hay que tratar siempre de consumir agua pura en la mayoría de casos al día. Hay que evitar la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque nos van a aportar calorías vacías, es decir, calorías que no tienen nutrientes, que no nos van a brindar ningún beneficio para el organismo, lo cual va obviamente a generar también un incremento de peso y sobre todo un depósito de grasa corporal que obviamente no nos va a beneficiar para nada. Aumentar también, debemos aumentar la ingesta de frutas y de verduras. Hay que elegir de todas maneras siempre comenzar por una ensalada a la hora del almuerzo con varias verduras, ¿no? Entre más colorida la ensalada, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos tipos de nutrientes en ella. Hay que comerlas con aceite de oliva, de repente vinagre, un poco de sal, limón, vinagretas que sean un poco más saludables también. Hay que consumir más pescado, nos va a aportar omegas. Ahora en verano, ¿quién no se come un rico cevichito? Todos. Entonces, hay que evitar nada más los platillos donde el pescado sea frito, donde sea empanizado, ¿no? Donde de repente pierda un poco el componente saludable. Si vamos a consumir helados, es mejor que sean de agua, de hielo, ¿no? Y de todas maneras que tengan un tamaño pequeño. No es lo recomendable que nos comamos un súper helado de repente de 2, 3 bolas, ¿no? Sino hay que tratar de que sea mejor reemplazarlo por alguno que sea de fruta, ¿no? Podemos consumirlo a media mañana, a media tarde, como que también nos ayuda para hidratarnos y nos ayuda a que baje un poquito la temperatura de nuestro cuerpo. Hay que realizar deporte. Ojo, el hecho de que haga mucho calor no significa que voy a dejar de hacer actividad física. Ojo, también tenemos que hacer actividad física, pero de repente una vez que nos motive, nos guste un poquito más, ¿no? De repente la natación, podemos jugar fútbol, podemos bailar, ¿no? Todo deporte en realidad es bueno y se debe realizar de 30 a 45 minutos, por lo menos 3 a 4 veces por semana, ¿ya? Entonces hay que tratar de realizar actividad física. Hay que evitar los piqueos. ¿Por qué? En realidad nos van a aportar, digamos, un poquito de calorías que no vamos a necesitar, pero sí podríamos optar de repente por algún piqueo que sea un poco más saludable, ¿no? De repente por ahí se nos antoja comer ceviche, podríamos pedir unas conchitas, ¿no? Podemos consumir algún plato que sea un poquito más saludable. Las gaseosas, ojo, por más de que yo esté consumiendo de repente un plato o un segundo saludable o una entrada saludable, no significa que me puedo tomar toda la gaseosa en la vida. Tampoco. Tenemos que consumir de repente alguna chicha, algo que sea bajo en azúcar para no aumentar, digamos, el consumo de azúcar y de sodio, sobre todo en nuestra alimentación. Recomendaciones al comprar los alimentos. Esto es muy, muy importante. Vamos a hablar sobre 5 recomendaciones. ¿Ya? Existen en realidad dos tipos de alimentos con más riesgo de contaminación al momento de comprar, de cocinar y sobre todo de guardarlos en el refrigerador. ¿Ya? Este es un punto que vamos a hablar muy, muy importante y los dos alimentos más complicados, digamos, de tratar van a ser el huevo y el pescado. ¿Ya? ¿Cómo debo de comprar yo pescado? Hay que siempre revisar el pescado. No significa que lo voy a tocar con la mano directamente, pero sí de todas maneras tenemos que ver, ¿no? Que de repente las escamas estén bien unidas,
ya que no estén de repente gomosas o viscosas, que sean brillantes, que la piel esté húmeda y adherida sobre toda la carne. Por ahí yo agarro una bolsita, levanto el pescado y lo puedo observar, ¿no? Que de repente no tenga arrugas, no tenga manchas. Obviamente también que el olor sea característico de la especie de pescado que yo estoy comprando, ¿ya? Algo que también debemos de tener en cuenta es que los ojos estén transparentes del pescado, que sean brillantes, que sean salientes. Porque si este de repente está manchado de rojo, por ahí de repente está hundido, significa que el pescado ya no está fresco. Y esto obviamente también va a repercutir porque por ahí de repente si está descompuesto, está en proceso de descomposición, podría causarnos alguna infección. Hay que también tener en cuenta que no tenga un mal olor, obviamente, y que el cuerpo del pescado también esté rígido, ¿no? ¿Para qué? Para que sea la característica correcta para que podamos ingerirlo sin riesgo a ningún tipo de infección. ¿Ya? Ahora, con respecto a la contaminación que tenemos, sobre todo por el tema del petróleo que tenemos ahora último, desde el mes de enero, hay que tener en cuenta también que hay ciertos tipos de pescados que no tienen riesgo de este tipo de contaminación, sobre todo de repente los que viven en el norte, ¿no? Al norte de Lima, mejor dicho, y que tienen miedo de consumir pescados, el pescado como el atún, el pescado de repente como la pintadilla, la cabrilla, son pescados que están mar adentro, no están en las afueras, no están en las orillas, entonces sí se puede consumir, es apto para el consumo. ¿Ya? Entonces sí podemos consumirlo y debemos de consumirlo por lo menos unas 3 veces a la semana. Ahora, segundo alimento, ¿cómo vamos a elegir los huevos? ¿No? Obviamente la cáscara tiene que estar intacta, no tiene que tener roturas, grietas, manchas, ¿ya? Los huevos envasados siempre van a tener una fecha límite de consumo, ¿no? Es decir, tiene una fecha de vencimiento. ¿Ya? Ahora, hay que tratar que si de repente nosotros no compramos el huevo envasado, sino nos vamos al mercado y compramos el huevo, digamos, natural, hay que también tener en cuenta que donde lo vayamos a comprar tenga una alta rotación. ¿Para qué? Para que obviamente no nos vendan un huevo que de repente esté guardado mucho tiempo y pueda estar ya en proceso de descomposición también. ¿Ya? No se recomienda de todas maneras lavar los huevos antes de guardarlos en la refrigeradora, porque ahí es donde nosotros vamos a tener un riesgo de contaminación mayor. Se recomienda que se deben lavar solamente antes de ser cocidos o consumidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lavamos el huevo y lo guardamos, lo que estamos haciendo es le quitamos una capa, una película de protección que tiene y lo estamos dejando al contrario expuesto al medio ambiente y que de repente cualquier microorganismo pueda introducirse dentro de este. Y es por ello que estos dos alimentos son los más importantes. Ahora, ¿cómo debemos de preparar los vegetales para que conserven los nutrientes? En realidad, cuando se quiere consumir los vegetales frescos, ya, lo mejor es lavarlos, obviamente con abundante agua, que sea potable, escurrirlas, y luego lo que vamos a hacer es sumergirlo en un recipiente que contenga de repente 1 litro, 2 litros de agua, dependiendo de lo que tengamos, el tupper que tengamos o el recipiente que tengamos, y le vamos a agregar por cada litro de agua 3 gotas de lejía. Hay que dejarlo reposar. Pueden ser frutas, ojo, pueden ser verduras. No solamente voy a desinfectar mi verdura, mi fruta también, ¿ya? Y lo vamos a dejar 30 minutos. Ojo, lo más importante y el proceso en el cual siempre nos equivocamos es que cuando nosotros vamos a sacar, digamos, a retirar ya el alimento del agua con lejía, lo vamos a enjuagar. En realidad no se debe de enjuagar, solamente tenemos que escurrirlo y ya ponerlo, digamos, dejarlo secar para que podamos consumirlo. Ahí ya tenemos un alimento desinfectado de una manera correcta. Ya no se le tiene que adicionar agua al final para quitarle ningún sabor, porque en realidad si usamos la medida correcta de lejía, no tiene por qué brindar ningún sabor ni olor a estos alimentos. ¿Ya? Para cortar los vegetales de hoja, sobre todo, ¿ya? Es mejor hacerlo con las manos.
¿Por qué con las manos? Porque es una manera un poco más natural y de no generar ninguna adición de repente de sabor a metal. Recuerden que estos alimentos, sobre todo la lechuga, la espinaca, la selga, son alimentos que son muy porosos, entonces van a absorber muy rápido el sabor y el olor a algún compuesto que yo esté adicionando. ¿Ya? No va a pegarse el olor a la lejía, no se preocupen, pero sí hay que tratar de manipularlo lo menos posible y sobre todo hay que hacerlo con las manos. Ahora, algo que hemos aprendido lamentablemente a causa de la pandemia es a lavarnos las manos. En realidad es una muy buena práctica, en cocina siempre se ha usado, eh, y de todas maneras es importante para evitar no solamente la COVID, sino también enfermedades que se puedan causar por contacto en las manos con los alimentos. Entonces hay que siempre recordar que antes de preparar cualquier alimento debemos de lavarnos las manos con agua y con jabón. Algo importante que es mantener limpio el lugar donde vamos a cocinar. Siempre tenemos que desinfectar primero la zona donde vayamos a cocinar para poder cocinar nuestros alimentos. Y también algo importante es que debemos utilizar una tabla de picar diferente para vegetales y para carne. Siempre tenemos que tener por lo menos dos en casa. Una donde haga mi carnecita y otra donde pique mis vegetales. Recordemos, tenemos que guardar siempre los alimentos en el refrigerador. Ojo, ya, ahorita sobre todo que es verano, la mayonesa, por ejemplo, o salsa siempre deben de estar conservadas en frío para que no se malogren. Los jugos naturales deben guardarse en la refrigeradora, pero ojo, también tiene un tiempo de máximo de 6 horas. Luego esto es mejor descartarlos porque podría, por más que esté conservado, podrían avinagrarse o malograrse. ¿Ya? Todo alimento cocido o crudo también tiene que ser guardado en la refrigeradora para evitar, obviamente, la rápida descomposición. ¿Ya? Así este cocido puede malograrse, ojo, con una temperatura incorrecta, todo alimento se puede malograr. Y ahorita, sobre todo, que estamos en verano, los alimentos tienden a malograrse mucho más rápido. ¿Ya? Los postres, ojo, los que coman su postrecito, de repente fue su cumpleaños, sobre un poco de torta, también se puede malograr. No los podemos dejar fuera de la refrigeradora. Y en realidad estos no pueden durar más de 2 horas fuera del refrigerador. Entonces es importante que compro mi torta, la guardo en la refri, voy a cantar mi cumpleaños, saco la torta, parto, reparto y lo guardo. Ya, eso también es muy, muy importante. Recuerden que pequeños cambios en los hábitos de alimentación se van a ver reflejados en varios beneficios para la salud. Diviértete y cuídate. Y sobre todo disfruta del verano. Muchas gracias. Espero que estos consejitos les hayan ayudado. Y ya saben que el equipo de nutrición estamos muy felices y muy contentos de poder brindarles estas pequeñas capacitaciones. Esperemos vernos pronto y un súper abrazo. El licenciado Víctor y yo vamos a estar dispuestos a poder ayudarlos en todo. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.